cláusula FOB y SIF. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo. Las cláusulas que vamos a tener en cuenta son las siguientes: FOB, libre a bordo, y SIF, costo seguro y flete. Vamos a definir FOB, libre a bordo, o puerto de carga convenido. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o por vías navegables interiores, en este caso, flete internacional. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación desde la puerta de fábrica hasta la borda del buque. El medio de transporte se dirige al puerto, mientras el despachante de aduana o vendedor inicia los trámites para el despacho de exportación ante la Dirección General de Aduana, mediante el sistema informático María, presentando la documentación correspondiente. Una vez iniciados los trámites ante este organismo, se realiza la descarga de la mercadería del camión para consolidar en el contenedor que espera en el depósito. Luego, la mercadería que se encuentra dentro del contenedor es cargada al medio de transporte internacional, en este caso un buque, para colocarla en la borda del barco portacontenedor contratado por el comprador. Este último pagará por la mercadería al vendedor vía bancaria o por cualquiera de los instrumentos de pago acordados entre las partes. Finalmente, la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías, desde aquel punto, puerto del país del vendedor, hasta el destino en el exterior. Ahora vamos a ver las conclusiones del FOB. Obligaciones del vendedor. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, el flete de fábrica al lugar de exportación, aduana, en este caso, presentar documentación, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, en este caso, maniobras, almacenaje y agentes. Las obligaciones del comprador son las siguientes: pago de la mercadería, flete y seguro, desde el lugar de exportación al lugar de importación, gastos de importación, en este caso maniobras, almacenaje y agentes, la aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, el flete, lugar de importación a planta, y las demoras. Continuemos ahora con la cláusula SIF. Esto quiere decir en español costo, seguro y flete, en el puerto de destino convenido. El término SIF exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado solo para el transporte por mar o vías navegables interiores. En definitiva, tenemos que tener en cuenta que hay dos sujetos por los cuales se definirán las responsabilidades de la operación del comercio exterior en el marco del SIF. Uno de ellos es el vendedor, en este caso el exportador, y finalmente el comprador,
que es el importador, donde tiene destino final la mercadería. Diremos que el vendedor entrega la mercadería cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costos y el flete necesario para conducir las mercaderías al puerto de destino convenido hacia el exterior. En condiciones CIF, el vendedor debe también contratar un seguro y pagar la prima correspondiente, a fin de cubrir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercadería durante el transporte. El comprador ha de observar que el vendedor está obligado a conseguir un seguro solo con cobertura mínima. Si el comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concretar su propio seguro adicional. Conclusión del CIF. Las obligaciones del vendedor son las siguientes: entregar la mercadería y documentos necesarios, empaque y embalaje, el flete de fábrica al lugar de exportación, la aduana, documentación, permisos, requisitos e impuestos, gastos de exportación, maniobras, almacenaje y agentes, flete y seguro, del lugar de exportación al lugar de importación. Las obligaciones del comprador son las siguientes: pago de la mercadería, gastos de importación, en este caso maniobras, almacenaje y agentes, la aduana, documentos, permisos, requisitos e impuestos, flete y seguro, lugar de importación a planta, y las demoras.